Vamos a iniciar con una prueba de sonido. Muy buenas noches, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy, acá en la Red Nacional de Seguridad Vial. Algún compañero o alguna persona que se encuentre ya conectada y que nos pueda muy amablemente decir cómo nos encontramos de sonido. Las personas que se llevan conectando. William, buenas tardes compañero, ¿cómo te va William? William Bedoya, Juan Carlos Ruiz, compañero, ¿cómo estás? Juan Carlos Ruiz de Cartagena, ¿cierto? Compañero de Cartagena, creo. Me van dando ahí, por favor, dedito arriba y me escucha. Bueno, Juan Carlos me dice que sí se escucha perfecto. Muy bien. Muchas gracias a los compañeros Uribe. ¿Qué más Uribe? Edwin Ciro, Juan Carlos Ruiz. Muy bien. Carlos Alberto Castro. ¿Qué más compañero? Bueno, vamos a dar inicio en el día de hoy a la segunda charla que me corresponde a mí acá en la Red Nacional de Seguridad Vial. Recordándoles que estos son unos ciclos de conferencia que el compañero Juan Carlos Parra de la ciudad de Dos Quebradas y quien hace parte como coordinador de la Red Nacional de Seguridad Vial, sacó a flote esta idea muy chévere, muy bacana, muy productiva. Por ahí ya en la Red Nacional de Seguridad Vial pueden ir encontrando Álvaro presente, Arbey, Gloria Quintero, mi esposa, hasta mi esposa me está viendo. Bueno, una hincha más. Alberto Osorio, Edwin Ciro. Bueno, entonces como le venía comentando compañeros, una gran idea del compañero Juan Carlos Parra, quien es el coordinador de la Red Nacional de Seguridad Vial. Esta Red Nacional de la Seguridad Vial es de la ANDET, de la Asociación Nacional de Empleados y Tránsito y Transporte, y hemos venido teniendo colaboraciones muy importantes, profesionales con amplio conocimiento. Se han presentado unas discusiones muy enriquecedoras, diría yo, muy enriquecedoras. Entonces, muchachos, vamos a darle trámite al tema que nos corresponde en el día de hoy. Hoy vamos a tocar el tema de las licencias de conducción. Vamos a tocar el tema de las licencias de conducción, toda la reglamentación. Vamos a ver todos los artículos del 17 al 26, con todas sus modificaciones, tanto legislativas como sus resoluciones o decretos que reglamentan dichos artículos. Igualmente nos vamos a dirigir a algunas jurisprudencias, algunas sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con la licencia de conducción. Jairo Chaverra, Jorge Iván, bueno, ahí me van Nando Marín, el compañero, Nando Marín creo que de Copacabana, José Fernando de Río Negro, qué bien. Bueno compañeros, vamos a iniciar con el tema de la licencia de conducción, recordando primero que todo que la licencia de conducción, todo el tema de las licencias de conducción se encuentran reglamentadas o reguladas en el título 2, capítulo 2 de la ley 769. Recordemos que el título 2 del Código Nacional de Tránsito es el régimen nacional de tránsito. Y ese título 2, recordemos que nuestro Código Nacional de Tránsito tiene en total 4 títulos, ¿cierto? Disposiciones generales, régimen nacional de tránsito, normas de comportamiento y sanciones y procedimientos. Entonces, este tema que vamos a tocar en el día de hoy tiene que ver con la licencia de conducción, que lo encontramos en el título 2, capítulo 2 de la ley 769 y más específicamente de los artículos 17 al 26, para que la tengamos bien clara compañeros, para que tengamos ahí a la mano el Código Nacional de Tránsito y vamos a ir mirando toda la situación que se va a presentar durante la charla. Bueno, vamos a iniciar con algo supremamente importante y tiene que ver con el artículo 17 y con constantes consultas
que realizan los compañeros. Y acá quiero ser muy, a veces, reincidir mucho en que, muchachos, no podemos seguir aplicando la norma en códigos o leyes desactualizadas, porque constantemente esta semana, y con el tema de la cuarentena y el decreto 482 que emitió el Ministerio de Transporte, el decreto presidencial que tiene que ver con todo el tema de la licencia, y que están suspendidas por el momento, están suspendidas las vigencias, bueno, entre comillas. O sea que las revisiones técnico-mecánicas y las licencias de conducción que se vayan venciendo durante el tiempo de la cuarentena, pues obviamente, como los ciudadanos no pueden acceder a ese servicio por cuanto los organismos de tránsito, los centros de reconocimiento de conductores, las escuelas de automovilismo no están funcionando, entonces esos dos documentos, revisión técnico-mecánica y licencia de conducción, no están en este momento siendo tramitadas. Por eso es sumamente importante, compañeros, que tengamos en cuenta eso para no ir a embarrar. Segundo, el artículo 17, el artículo 17 nos habla de la licencia de conducción y nos dice que primero tenemos que definir qué es una licencia de conducción. Primero, la definición de qué es una licencia de conducción. ¿Y por qué es sumamente importante aclarar esto? Porque como sé que también hay muchos, Rafael Núñez, William Bedoya, bienvenidos. Gerson, bienvenido. Villa, bienvenido. Fernando Villa, creo, desde Cali, mi compañero coordinador de Policía Judicial del municipio de La Sultana del Valle, hermosa ciudad Cali. Grandes compañeros allá. Bueno, entonces primero tenemos que tener claro la definición de licencia de conducción. Como sé que también este video lo ven, Alejo, lo ven muchos ciudadanos que no son autoridades de tránsito y tienen conocimientos no muy amplios con el tema, entonces hay que aclarar esto porque muchos ciudadanos confunden licencia de conducción con licencia de tránsito. Es más, cuando he estado por ahí en conferencias o en charlas con conductores de servicio público y les pregunto cuál es la licencia de tránsito, me hablan de la licencia de conducción, ¿cierto? Entonces hay una confusión. Es más, hay una anécdota en la Secretaría de Movilidad, de Medellín, teníamos un documento donde se le decía a los ciudadanos qué documentos tenían que acceder o presentar para ciertos trámites, y en uno de ellos colocamos la licencia de tránsito, copia de la licencia de tránsito cuando se exigían copias, obviamente, y todo el mundo llegaba a la taquilla con la copia de la licencia de conducción, lo que le generaba al ciudadano tener que regresar nuevamente al Alejo y sacar nuevamente porque la gente confunde licencia de conducción con licencia de tránsito. Entonces recordemos que la licencia de tránsito es el documento que identifica al vehículo, licencia de tránsito, y la licencia de conducción es la que habilita a la persona para conducir un vehículo. Entonces tenemos que tener claras esas dos situaciones y no seguir confundiendo, como a algunos ciudadanos les ocurre, la licencia de conducción con la licencia de tránsito. Muy bien. Entonces, cuando vamos a hablar de la licencia de conducción, nos tenemos que remitir a su definición, ¿cierto? Recordando que las definiciones, todas las definiciones, el glosario, el diccionario, todas las definiciones las encontramos. Juan Carlos, bienvenido, mi hermano. Juan Carlos Ochoa. William, todas las definiciones las encontramos en el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito. Como su nombre lo indica, William, sí, definiciones. Ahí dice muy claramente que la licencia de conducción es un documento público, ¿cierto? O sea que es expedido por autoridad pública. De carácter personal, solamente para mí, no más. Intransferible, ¿cierto? Y es el documento que habilita a un ciudadano o autoriza a un ciudadano para conducir vehículos dependiendo de la categoría, ¿cierto? O sea que la licencia de conducción es la que me da a mí ya el rótulo de conductor. Y cuando hablamos de un conductor, igualmente nos tenemos que remitir al artículo 2. En el artículo 2 encontramos la definición de conductor y nos dice muy claramente que es el conductor es la persona habilitada técnica y teóricamente para operar o maniobrar un vehículo. Recordando que la conducción de vehículos en Colombia es una actividad peligrosa
y requiere una formación para poderla desempeñar, situación que vamos a ir desarrollando en la medida que vaya pasando el video y la charla. Entonces ya tenemos dos definiciones: licencia de conducción y conductor. Entonces, conductor es una persona habilitada. Y haciendo también énfasis en algo, compañeros, ojo con lo que le voy a mencionar: la licencia de conducción no es un derecho. La licencia de conducción no es un derecho. La licencia de conducción es un privilegio que se gana cumpliendo con ciertos requerimientos. Entonces, muy importante eso, porque mucha gente cree que la licencia de conducción o ser conductor es un derecho. No, eso lo vamos a ir también desarrollando en la medida que vamos avanzando. Vamos a hacer una pequeña trivia. O sea, la pequeña trivia es, porque por ahí me pusieron a patinar mucho con eso, consiste, y ahí vamos mirando ahí quién la va respondiendo: Ángel Gabriel Monsalve. ¿Qué más, compañero? Igualmente, me alegra mucho verte, mi hermano. La trivia consiste en cuál es la única persona o el único, sí, la única persona que puede conducir vehículo sin licencia de conducción. Vehículo automotor, ¿listo? Carro, cualquier carro, un carro particular, sin licencia de conducción. ¿Quién es la única persona autorizada en Colombia para hacerlo? Listo, vamos a ver qué tal nos va con esa trivia. Puede ser, es una trivia ahí que busca simplemente que nos ponga a pensar, pero claro, que no nos vayamos a desenfocar de la charla como tal. Listo. Entonces vamos a iniciar con el artículo 17 de nuestro Código Nacional de Tránsito, Ley 769, ya teniendo claro las definiciones de aprendiz. Respondí la trivia, teniendo las definiciones de licencia de conducción y conductor. Ya el aprendiz, ya vimos, ya ahí dije la trivia y me traicionó el subconsciente. Bueno, Gina, bienvenida. Alexander, bienvenido. Muy bien. Entonces, el artículo 17 del Código Nacional de Tránsito me dice cuál es la facultad que tiene una persona o cuál es la facultad que le otorga una licencia de conducción. Y me voy a centrar y voy a ser muy explícito en este artículo 17, porque por ahí en estos días también vi a un compañero que hacía una pregunta en las redes sociales y hablaba de que un ciudadano presentó una foto de un ciudadano y manifestaba muy abiertamente que ese ciudadano debía haber cambiado la licencia de conducción. Recordemos que tenemos diferentes tipos todavía, aún no hay una licencia de conducción unificada, porque las licencias de conducción en virtud del decreto 19 del 2012, como por todos es bien sabido, aumentó la vigencia de las licencias de conducción hasta el 2022. Entonces, por eso es que todavía tenemos ciudadanos que nos están presentando licencias de conducción similares a una libreta militar. Esa fue una licencia de conducción que se expidió aquí en Medellín por mucho tiempo, sobre todo de moto. Entonces todavía encontramos ciudadanos con esa licencia de conducción de motocicleta, licencias de color gris, otras licencias de color, bueno, las ocre, pues ya las que llaman algunos doradas, blancas, licencias de conducción blancas. Y entonces vamos a hacer claridad al respecto, ¿cierto? Porque el nuevo formato de las licencias de conducción, que fue adoptado por la resolución 623, todavía no es de obligatorio cumplimiento, hasta tanto no se venzan esas licencias en el año 2022. Quiero hacer énfasis en eso porque el artículo 17 del Código Nacional de Tránsito traía dos parágrafos, parágrafo 1 y parágrafo 2. Esos dos parágrafos ya no los vas a encontrar en el Código Nacional actualizado. ¿Por qué no los vas a encontrar? Porque sufrieron sendas modificaciones o derogaciones. Entre ellas, esas modificaciones las realizó la Ley 1450 del 2011. Recuerde que la Ley 1450 del 2011 era nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que aún tiene muchas situaciones vigentes, ¿cierto? Luego pasamos a la Resolución 1753. La Resolución 1753 del 2015 fue la que modificó la 1450. Esos dos planes nacionales de desarrollo son muy importantes que lo tengan en cuenta para lo que vamos a hablar a continuación. En esos planes nacionales, en esas dos leyes, se hablaba específicamente de que se debía cambiar la licencia de conducción, o adicionó esos parágrafos, el 1 y el 2, y los modificó.
en el sentido de que los ciudadanos debían cambiar el formato de la licencia de conducción. Es más, en uno de estos parágrafos decía, o en uno de estos artículos de esas leyes, de esos planes nacionales, que el Ministerio de Transporte asumiría el costo del cambio de las licencias de conducción, vuelvo y repito, del plástico, de la libreta. Entonces, esto quedó completamente derogado. Eso ya no es válido en nuestro ordenamiento jurídico. El ciudadano no está en la obligación de cambiar la ley. Creo que ahí tuvimos un pequeño bache, una pequeña interferencia. Espero que sigamos conectados. Sí, creo que seguimos conectados. Entonces, es importantísimo que tengamos claro, el ciudadano no está en la obligación de cambiar el formato de la licencia de conducción. Quiere decir esto, que si un ciudadano tiene la licencia de color gris, categoría 2, categoría 3 o categoría 1, que son la 1 y la 2 para motocicleta y la 3 para vehículos, automóviles, camperos y camionetas y microbuses de servicio particular, estos ciudadanos automáticamente desde el 2012, que quedaron vigentes esas licencias hasta el 2022, pueden conducir tranquilamente con esas licencias de conducción. Situación diferente es que el ciudadano presente una licencia de conducción ilegible, ¿cierto? O una licencia de conducción ya prácticamente destruida, ¿cierto? En esos casos sí ya el cambio de la lámina lo obliga, porque la información que se suministra en ella o que se encuentra en ella ya es ilegible. Entonces, tener muy claro que en el artículo 17, y que tuvo modificaciones en sus parágrafos 1 y 2 que obligaban al cambio. También el artículo en su contenido hablaba de que el Ministerio de Transporte determinaría unas fechas para el cambio de la licencia. Todo eso quedó abolido con las modificaciones que tuvo el Código Nacional de Tránsito. Entonces, por favor, compañeros, y como han reiterado algunos conferencistas, algunos colegas, recordemos que nosotros podemos incurrir por violar la Constitución y la ley, como lo dice claramente el artículo 6 de la norma superior, pero también podemos incurrir por omisión o extralimitación de funciones. Esa parte sí es muy delicada, entonces ojo con eso para que no vamos a embarrarla y vamos a abordar un ciudadano y le vamos a exigirle que tiene la licencia de conducción vencida, ¿cierto? Entonces, para que tengan mucho cuidado con ese tema, ¿listo? Esas licencias de conducción, esos formatos de licencias de conducción son válidos y su vigencia se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito hasta el 2022, ¿cierto? Es muy importante también que la verifiquen para determinar su autenticidad en caso de que una de estas licencias a usted le genere alguna duda sobre su originalidad o autenticidad o legalidad. Muy bien. Vamos a hablar del artículo 18 del Código Nacional de Tránsito. Este artículo 18 también sufrió una modificación porque este artículo en uno de sus parágrafos hablaba del tema del examen teórico práctico, situación que fue regulada posteriormente, entonces ya ahí no la encontramos. Artículo 18. Reitero, no me cansaré de manifestarlo, compañeros, y a la ciudadanía también, porque veo también mucho ciudadano, mucho compañero, mucho conductor que se encuentra observando este video. Ya, no, por ahí me encontré en estos días que estuve en una capacitación, no voy a decir la ciudad, pero los compañeros saben, en la ciudad en la cual nos encontrábamos y había un compañero estudiando con un Código Nacional de Tránsito, que la última modificación era la Ley 1383 del 2010, o sea que no traía las modificaciones, y me decía, no hermano, es que con esto estudió un compañero mío y me lo prestó. Entonces, para que tengan muy claro, por Dios, Código Nacional de Códigos de Tránsito desactualizados a un lado, a la basura, y como siempre sugiero, Ley 769 Senado en San Google, ¿listo? Porque nos trae todas las actualizaciones de primera mano. Entonces, por favor, no sigamos utilizando. Es más, por ahí hay una aplicación Siniestros, creo que es otra. Hay unas aplicaciones que también he encontrado algunas desactualizaciones, para que tampoco se confíen, ¿listo? Porque algunos están confiando en estas aplicaciones y algunas se encuentran desactualizadas. Muy bien. Vamos a este artículo 19. Ojo con el artículo 19.
El artículo 19 me habla de los requisitos que debe reunir un ciudadano para poder obtener o acceder a una licencia de conducción. ¿Listo? Y voy a tratar de explicar rápidamente cada uno de estos requisitos. Empecemos con el primer requisito, ¿cierto? Primer requisito. El primer requisito es saber leer y escribir. Saber leer y escribir. Tal vez lo vas a tratar en tu conversación, por en favor de olvidar todo lo referente a la licencia de... la licencia extranjera. Ya enseguida lo vamos a trabajar, Uribe. ¿Listo? Juan Carlos. ¿Listo? Ya también lo vamos a trabajar. La licencia de conducción de los extranjeros. Pero vamos despacio. Recuerden que dijimos que íbamos a trabajar del 17 al 26. Y recuerden que las licencias extranjeras se encuentran en el artículo 25. Entonces vamos a ir levemente y despacio, muchachos, para que no me vayan adelantando mucho. ¿Listo? Bien. En el artículo 19 hablamos de los requisitos para obtener la licencia de conducción. Bien. El primer requisito, saber leer y escribir. Sobre este requisito de saber leer y escribir, este requisito ya fue demandado ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional admitió la demanda y en el año 2011, mediante la sentencia C468, toda esta información sobre normatividad, muchachos, que vamos observando, vamos escuchando, vayan anotándola, porque en este tiempo que tenemos, en estos tiempos pues que estamos encerraditos en casa, muy juiciosos, y los que estamos trabajando, mañana yo me reincorporo igualmente al trabajo, y los que estamos trabajando, muchachos, por favor, a tener mucho cuidado, a cuidarnos bastante, a utilizar los elementos de protección. ¿Listo? Entonces la sentencia C468 del 2011 aclara esa situación. ¿Por qué? Porque el demandante argumentó que se violaban tres derechos fundamentales al exigir que una persona para obtener la licencia de conducción tuviese que saber leer y escribir, y eran el derecho a la igualdad, el derecho a la diversidad étnica y cultural y el derecho a la no discriminación. Esos tres: a la no discriminación, a la diversidad étnica y cultural y a la igualdad. Esos tres derechos fundamentales manifestó el demandante para tumbar ese numeral primero del artículo 19, donde obligaba y hizo una exposición amplia sobre el tema del analfabetismo en Colombia y cómo ciertos grupos sociales se verían discriminados por esta situación. Resumiendo, la Corte Constitucional lo que manifestó fue que era imposible retirarlo, porque una persona, para poder ejecutar una actividad peligrosa como es la conducción de vehículos, debería saber leer y escribir para poder leer el Código Nacional de Tránsito, para poder interpretar las señales de tránsito. Entonces esto fue declarado, esta demanda fue declarada nula, ¿no? O sea, la Corte Constitucional determinó que ese numeral primero del artículo 19 seguía siendo exequible, o sea que sigue perteneciendo a nuestro ordenamiento jurídico y legal. ¿Listo? Segundo requisito, ser mayor de 16 años. Pero cuando nos habla el segundo requisito de ser mayor de 16 años, cuando nos hablan de ser Rafael Núñez, siniestros es en constante actualización. Bueno, se lo digo porque algunos compañeros cuando he estado en capacitaciones utilizan siniestros, yo utilizo el código actualizado y hemos encontrado diferencias. Te lo digo por eso, compañero, hemos encontrado diferencias. Más adelante te cuento qué tipo de diferencia hemos encontrado. ¿Listo, Felipe? Muy bien. Entonces, cuando hablamos del segundo numeral del artículo 19, este me indica que ser mayor de 16 años para vehículos particulares, o sea, para licencias de conducción alfanuméricas A y B, o sea, motocicleta y particulares, A1, A2, B1, B2, ¿cierto? Bueno, B1 en este caso porque el prerequisito para las otras es, bueno, eso lo vamos a ver enseguida. Entonces, para B1 y A2, motocicleta y vehículo particular, el prerequisito, la edad mínima son 16 años. 16 años. Los conductores entre 16 y 18 años tienen una situación especial, ¿sí? O tenían una situación especial antes de la entrada en vigencia de la ley 769, y era que no podían conducir por carretera, ¿ya? O sea que estaba su actividad limitada a conducir vehículos única y exclusivamente en las áreas urbanas, ¿ya? Pero esto, Freddy Díaz, ¿cómo te va?
En Google busquen la ley 769 Senado y le sale actualizado. Sí, mi hermano, así es, Freddy. Rafael Núñez, sí, correcto. Andrés es de Ipiales, mi compañero, C468 del 2011, a ese hicimos referencia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, anteriormente en Colombia había una limitante para los conductores de vehículo particular que tenían edades entre 16 y 18 años. Esa limitante desapareció. ¿Listo? Ya el Ministerio de Transporte se ha pronunciado constantemente sobre esto. Entonces, el conductor de servicio particular que tenga entre 16 y 18 años puede circular por todo el territorio nacional. En Medellín, acá en Medellín, tenemos una resolución local, un acto administrativo local, el cual le prohíbe a los menores de edad conducir vehículos después de las 11 de la noche. Creo que la resolución 629 del 2008. Esa resolución 629, pero es local. Es acá única y exclusivamente para la ciudad de Medellín. Bueno, su legalidad o no, pues ya tocará mirarla, pero está vigente en este momento en nuestra ciudad. Entonces ya llevamos dos requisitos. Saber leer y escribir, tener 16 años cumplidos para vehículos particulares y 18 para vehículos de servicio público, o sea, para categorías alfanuméricas C, C1, C2 y C3. Muy bien. El tercer requisito es aprobar un examen teórico práctico en una entidad pública o privada, ¿cierto? En una entidad pública o privada. Ese tercer requisito, son tres los requisitos que encontramos en el artículo 19 de la ley 769, pero ese tercer requisito es el único que no se encuentra en este momento vigente. Se encuentran vigentes el primero, el segundo, el cuarto y el quinto, pero en ningún momento el tercero. ¿Por qué? Aun cuando el Ministerio de Transporte, creo que en el año 2017, expidió la resolución 1349, resolución 1349, la cual le dio vigencia o crea o establece los requisitos para el funcionamiento de los centros de apoyo logístico de evaluación, que se denominan CALE. Esa es la sigla, CALE, Centros de Apoyo Logístico de Evaluación. Este centro de apoyo logístico de evaluación son entidades de apoyo a los organismos de tránsito. O sea que ya dentro de poco, esto está en el 2017, no ha entrado en funcionamiento aún. Decían que este año, cada día nos dicen que al año van a empezar los centros de apoyo logístico de evaluación, pero todavía no han entrado en vigencia. Entonces, el numeral 3 del artículo 19 del Código Nacional de Tránsito, reglamentado por la resolución 1349, Centros de Apoyo Logístico de Evaluación, va a ser un requisito adicional a los cuales en este momento se están exigiendo. ¿Listo? Vamos para el cuarto requisito, y es presentar un certificado de aprobación de un centro de enseñanza automovilística, CEA, Centro de Enseñanza Automovilística. Ese certificado está reglamentado por la resolución 3245. Resolución 3245, recuerden que esa resolución la mencionamos en la anterior charla. Esta resolución 3245 del año 2009, resolución 3245 del año 2009, es la que me dice cuál es el pensum académico para los instructores y para los aprendices, para los futuros conductores. En esa resolución 3245 encontramos, por ejemplo, que el mínimo de horas que debe ver un conductor, que es para la licencia A1, son de 36 horas. 36 horas, sí. Si la memoria no me falla, 36 horas. Si me equivoco en estos datos, me disculpe. Listo. 43 horas para un conductor que va a obtener A2 y 50 horas para un conductor que vaya a obtener B1. Entonces, desde el año 2009 se vienen exigiendo mediante esta resolución ese mínimo de horas para los conductores, para los futuros conductores. Y esas horas son las que tienen que ser otorgadas por un centro de enseñanza automovilística. Pero esas horas no se estaban cumpliendo. Las escuelas de enseñanza automovilística, infortunadamente algunas, no todas, algunos centros de enseñanza automovilística expedían el certificado sin que el ciudadano se presentara a la escuela. A raíz de eso surge la resolución 1208
Resolución 1208, sí. Resolución 1208 del año 2017. Esta resolución 1208 del año 2017 fue la que llevó a que los centros de enseñanza automovilística aumentaran los precios para el trámite de la licencia de conducción, ¿cierto? Es muy importante que eso lo tengamos claro. Hace poco, por ahí vi a un colega que le estaba dando una indicación a un ciudadano, y entonces el ciudadano le preguntaba que por qué las licencias de conducción habían subido tanto de precio, y el colega decía: no, hermano, yo no sé, eso es que esa gente es negocio, hermano. No, ojo pues con esas respuestas, compañeros, eso no lo podemos hacer nosotros. Listo. La resolución 1208 del 2017 fue la que estableció los techos y los pisos y la seguridad para informar al ministerio, a una plataforma, cuando el alumno va y ve una hora teórica o ve una hora práctica. Entonces debe colocar su huella. Es todo un trámite pues ya interno que se realiza ya. Y esta situación, compañero, la reglamentó la resolución 1208. Pilas con esa situación, porque todavía encuentro ahí algunos compañeros desenfocados. Por ende, como antes una escuela de automovilismo no capacitaba al ciudadano, la parte teórica no la veía, ni a veces la parte práctica tampoco. Entonces el Ministerio de Transporte, en aras de disminuir la accidentalidad, pidió esa resolución para buscar que las escuelas de automovilismo realmente sí cumplieran con dicha obligación. Entonces la resolución 1208 es la que obliga a tener unas horas mínimas de capacitación, y la resolución 1208 establece un protocolo de seguridad para poder enviar esa información. ¿Listo? Se quejan mucho los alumnos y algunas escuelas de automovilismo de que es un sistema que se cae mucho. Bueno, infortunadamente es un problema que tenemos constantemente acá. Luego, ya de haber observado el numeral cuarto, que es el certificado del Centro de Enseñanza Automovilística, vemos el numeral quinto. El numeral quinto es un certificado de actitud física y mental y psicomotriz, donde nos evalúan la parte visual, auditiva, la capacidad de reacción, la campimetría, bueno, unos términos ahí, muchachos, que son más médicos. Y es importante entender que los centros de reconocimiento de conductores están reglamentados por la resolución 217. Resolución 217 del año 2014, y esta resolución 217 que reglamenta los centros de reconocimiento de conductores ha tenido varias modificaciones. La última fue la 1298. La resolución 1298, resolución 1298, que es la que da la vigencia o aumenta la vigencia de los certificados médicos. Anteriormente los certificados médicos tenían una vigencia de 60 días, 2 meses, y ahora pasó prácticamente a 6 meses, 180 días creo, 180 días de vigencia del certificado médico. Si me equivoco, vuelvo y reitero, me corrigen los compañeros para que de una u otra manera hacer claridad y no ir a cometer ahí algunas imprecisiones. Muy bien, entonces ya tenemos claro los 5 requisitos que se deben cumplir para obtener una licencia de conducción. Reitero: saber leer y escribir, tener 16 años cumplidos, presentar una evaluación teórico-práctica en un CALE, Centro de Apoyo Logístico y Evaluación, resolución 1349, el tema del certificado del Centro de Enseñanza Automovilística, resolución 3245, y las horas mínimas que debe de tener el conductor, y el examen de actitud física y mental por un centro de reconocimiento de conductores. Muy bien, vamos a continuar con el artículo 20, que es las categorías de las licencias de conducción. Las categorías ya dijimos que el formato de la licencia de conducción está reglamentado en la resolución 623, y las categorías de las licencias de conducción, el artículo 20 envía un mandato para que esto se reglamente, y el Ministerio de Transporte lo reglamenta en el año 1500. Y establece las categorías en su artículo 3 y 4. El artículo 3 creo que es el de la resolución 1500 del 2005. No confundir la resolución 1500 del 2005 con el decreto 1500 del 2009. El decreto 1500 del 2009 me habla sobre el funcionamiento de escuelas de automovilismo. ¿Listo? Y la resolución 1500 del 2005 me habla sobre las categorías de las licencias de conducción.
y ahí me menciona categorías de licencia de conducción en el artículo 3 para vehículo particular y en el artículo 4 para licencia de conducción para vehículos de servicio público. Bien, mucho cuidado, compañeros, mucho cuidado. El titular de una licencia de conducción de una nomenclatura mayor le permite conducir vehículos de categoría inferior dentro de la misma nomenclatura. Cuando hablo dentro de la misma nomenclatura es dentro de la misma A, B o C. ¿Listo? Para que quede bien claro eso, ¿cierto? Igualmente esta resolución 1500 me establece unas obligaciones. Primera, que las personas que obtienen la licencia de conducción siendo menor de edad deberá, o sea, es un mandato, cambiarla al obtener los 18 años. ¿Ya? Vamos a hacer claridad al respecto. Y voy a colocar un ejemplo propio. ¿Listo? Muy bien. Algunos compañeros me dicen, Alberto, ¿y con qué se sanciona esa vaina? Pues hombre, dentro de los 131 códigos de infracción que trae el artículo 131, algunos que también han sido derogados y modificados, pero que originalmente traía 131, dentro de los que ubicamos en el código de infracción, en el numeral quinto de la orden de comparendo nacional. Entonces no dice en ningún momento qué sucede cuando un ciudadano no cambia la licencia de conducción. Siempre he hablado, ahí tenemos un comodín que es el código de infracción H13. El código de infracción H13 nos dice claramente que cuando se viole cualquier normatividad o cuando se viole, y que dicha violación no se encuentre en ese acto administrativo, o sea, es como el comodín H13, ¿cierto? H13 es lo que venimos utilizando las autoridades de tránsito, o sea que la sanción para el conductor es una amonestación. Algunos compañeros me hablan de B01, ¿cierto? B01 no aplicaría porque el ciudadano la porta. B02, vencida, si usted va y busca hasta el 2022. C01, adulterada falsa, pues tampoco aplica, es legal. Y que es Dinamarca 01, pues qué pena, compañeros, y respetando los conceptos en contrario, el ciudadano ya la obtuvo, y de Dinamarca 01, de 01 es cuando no se ha obtenido, ya la obtuvo. Entonces pienso, compañeros, que hay que ya en ese caso entrar a hacer claridad. Bueno, entonces la otra situación se presenta, y voy a colocar el ejemplo de mi hijo, porque yo estaba cayendo en esa imprecisión y debo reconocerlo acá y muy pronto muchos de nosotros. Mi hijo obtuvo su tarjeta de identidad con un número único que es el que va a seguir en la cédula. ¿Sí? Me estoy haciendo entender. Entonces, decía tarjeta de identidad número X. Cuando pasó a cédula, quedó con el mismo número, pero ya dice cédula de ciudadanía. Entonces, algunos compañeros me vienen diciendo que ya no es obligatorio cambiar el plástico. Compañeros, sí es obligatorio cambiar el plástico, por cuanto, como ahí dice documento tarjeta de identidad, en un puesto de control van a buscar por tarjeta de identidad y nunca va a aparecer, ¿cierto? Va a aparecer es por la cédula. Entonces es obligatorio ese cambio de la licencia de conducción. Algo muy importante también sobre la resolución 1500 del 2005 es que los pequeños remolques, y cuando nosotros nos vamos a pequeños remolques nos tenemos que ir a la definición en el artículo 2, que es un vehículo alado por otro vehículo automotor y con capacidad hasta de 1 tonelada. Los pequeños, bueno, vamos a colocarlo bien práctico para que no vamos a incurrir pues de pronto en una explicación muy vaga. Listo. Yuri Andrea, muy bien. Compañeros, entonces, y ciudadanía en general, si un ciudadano toma su camioneta y engancha un pequeño remolque, este ciudadano no se le podrá exigir licencia de conducción para vehículo articulado. Ojo con esa situación. Ojo con esa situación. Álvaro, hablé del H13, no del H03, pero bueno, este también es un comodín, compañero. Entonces, importantísimo que tengamos claro que yo no, porque todavía encontramos algunas autoridades, y es triste reconocerlo, que le exigen al ciudadano que va con un pequeño remolque una licencia de conducción para vehículo articulado, B03 o Canadá 03. Los pequeños remolques, entonces vuelvo al ejemplo. El ciudadano enganchó un pequeño remolque, ese pequeño remolque va enganchado a la camioneta,
y es una camioneta particular. Ese ciudadano deberá portar licencia de conducción B01, licencia de conducción B01 como mínimo. ¿Listo? Para que no sigamos incurriendo en esas imprecisiones, compañeros. Entonces queda bien claro. Resolución 1500 me habla de las categorías de las licencias de conducción. Resolución 1500 del año 2005. ¿Listo, compañero? Vámonos para la vigencia de las licencias de conducción. Vamos a hablar de la vigencia de las licencias de conducción. Bueno, olvidado un poco el tema de los limitados físicos, porque los limitados físicos en el artículo 21 nos dice que una persona con limitación física solo podrá acceder como máximo a una licencia de conducción C1. O sea que una persona con limitación física puede conducir un vehículo tipo taxi, vehículo de servicio público individual. Eso fue demandado igualmente porque decía quien demandó que una persona prestando servicio público, por la Corte Constitucional declaró exequible ese tema de permitir que un conductor de servicio público, una persona con una limitación física se viese impedida para conducir ese tipo de vehículo. Muy bien, la vigencia. La vigencia de las licencias de conducción, tengamos claro que el llamado o mal denominado decreto antitrámites, decreto 19 del año 2012, automáticamente le extendió la vigencia de las licencias de conducción, la vigencia de las licencias de conducción a 10 años, particulares, ¿sí? Particulares. Por eso, compañeros, no incurrir en esas imprecisiones que mencionamos anteriormente, de los dos parágrafos del artículo 17, donde claramente ya quedó establecido que el cambio de la lámina no es obligatoria para el ciudadano. Él nos puede presentar la lámina blanca A2, B1 o la lámina gris. ¿Listo, compañeros? Bueno, entonces frente al tema, estábamos sobre la vigencia de las licencias de conducción. Es importantísimo aclarar a los ciudadanos, las autoridades la debemos de tener muy clara, pero a los ciudadanos en general, que si yo tengo una licencia de conducción para particular, o sea, con codificación alfanumérica A o B, esa licencia de conducción tiene una vigencia de 10 años desde el momento de su expedición, ¿sí? Y cada que la renueve, haga el proceso de renovación, me van a dar otra vigencia de 10 años. Excepto, si tengo entre 60 y 80 años, esas licencias para particular, reitero, alfanuméricas A y B, tendrán una vigencia de 5 años si estoy en el rango de edad de entre 60 y 80 años. Pero si soy mayor de 80 años, ya la vigencia de esa licencia de conducción particular será de 1 año. ¿Por qué quiero hacer énfasis? Es bueno hacer énfasis en esto porque hace poco los medios de comunicación tuvieron por ahí, los medios de comunicación transmitieron una noticia en la cual nos manifestaban de una adulta mayor en Bogotá, quien en un estado de pánico, manifestaron algunas autoridades, colisionó como 13 o 14 vehículos causando lesiones a 2 motociclistas, me parece recordar eso. Y entonces salió nuevamente a la palestra pública comentarios que señora no podía conducir. Tengamos claro que en Colombia no hay una edad límite para conducir vehículos. Mientras usted en el centro de reconocimiento de conductores lo autorice o pase dicha prueba, pues seguirá siendo válido que usted conduzca. Bien, por ahí se encuentran unas personas que pagan en los centros de reconocimiento de conductores para que a los abuelitos le prohíban conducir. Porque no, es que yo hermano, no, que mi papá ya no puede conducir, hombre, pero es que, bueno, son cosas por ahí, anécdotas que le comentan a uno los ciudadanos. Entonces la vigencia de la licencia de conducción de vehículo particular queda completamente, creo, clara. Listo, Wilson Acosta, compañero. El compañero Wilson fue instructor, compañero mío ahí en Adolfo Restrepo, compañero agente de tránsito de la ciudad de Medellín. Muy bien. La licencia de conducción de vehículo particular, la licencia de conducción de vehículo, público, tiene una vigencia de 3 años. Una vigencia de 3 años para personas y que con edad inferior a 60 años. Cuando una persona pasa de los 60 años, la vigencia de la licencia de conducción será única y exclusivamente de 1 año. ¿Listo? Para las licencias de conducción de vehículo de servicio público. Reitero, alfanuméricas
alfanumérica C01, C02 y C03. Muy bien. Frente a la vigencia de las licencias de conducción, que hoy me queda por... bueno, las licencias extranjeras, muchachos. Bueno, frente a las licencias extranjeras, voy a ser muy cuidadoso en esta explicación. Voy a ser muy cuidadoso en esta explicación. Marco Perdomo. Saludos. Gerson Vanega, saludos. Muchachos, las licencias de conducción extranjeras reglamentadas o mencionadas, porque su reglamentación, mencionadas en el artículo 25 del Código Nacional de Tránsito. Recordemos que un ciudadano, para poder conducir vehículo, puede pedir su licencia de conducción y podrá presentar su documento de identidad, tarjeta de identidad si es menor, cédula de ciudadanía si es adulto, si es una persona mayor de 18 años, cédula de extranjería o en su defecto pasaporte. Esos son los requisitos que deben acompañar la licencia de conducción. Entonces, frente a las licencias extranjeras, ya por ahí hay unos conceptos claros, eso no admite discusión. Acá en Medellín tenemos un compañero, Rubencho, un saludo a Rubencho, de pronto si nos está viendo, Rubén Darío Montes, que ha sido muy acucioso recopilando toda la información sobre las licencias extranjeras, con qué países tenemos convenios, las diferentes categorías en los diferentes países. Por ahí ha diseñado unos documentos bastante interesantes. Los invito por ahí a que los compartan. Yo de pronto los tengo por ahí, los voy a compartir con la venia del compañero Rubén. Y las licencias extranjeras en Colombia, es claro, tienen una vigencia de 6 meses, ¿cierto? Durante la vigencia también del pasaporte. Este ciudadano que se encuentre con licencia de conducción extranjera, ¿sí?, deberá presentar igualmente su pasaporte y tiene una vigencia de 6 meses. 6 meses. ¿Listo? Pero ¿qué sucede, compañeros? Que nos encontramos con situaciones como el colombiano con doble nacionalidad que viene con la licencia de conducción del país donde se encuentra. Hablemos de un ciudadano colombiano que tiene doble nacionalidad americana o tiene doble nacionalidad española, mexicana, bueno, independiente. Y se viene con su licencia de conducción, por decir algo, mexicano. El hecho de obtener doble nacionalidad no lo exime de respetar la normatividad vigente en Colombia, la Constitución y las leyes vigentes en Colombia. ¿Y eso dónde lo encuentro? Para que tengan ese soporte, muchachos, porque las cosas no es decirlas, sino tener el soporte jurídico, el sustento legal sobre esa situación. Artículo 22 de la Ley 43. El artículo 22 de la Ley 43 dice que cuando un colombiano venga a nuestro país con doble nacionalidad, deberá cumplir las leyes y la Constitución colombiana y la documentación, todo lo colombiano. ¿Listo? Entonces, esa situación de que vienen con licencia de conducción, que hombre, que es que esa es mexicana, yo tengo doble nacionalidad. No, él no pierde su condición de colombiano, que quede bien claro. Y la otra situación en la cual yo he tenido pues algunas... Bueno, pero eso es más desde mi concepción personal, desde mis principios. ¿Por qué? Y es el tema de los venezolanos. Es un concepto personal, muchachos. El venezolano que está en la calle no es Maduro. Si odiamos a Maduro y odiamos a Hugo Chávez y odiamos su régimen, cada cual particularmente lo determinará. Pero cuando veas un ciudadano venezolano, no estás viendo a esas personas, ¿cierto? Esa es una persona que, según los convenios internacionales, es un refugiado, es una persona desplazada. Porque es que algunos compañeros me dicen, hermano, si yo voy a Estados Unidos, tengo que cumplir la normatividad de allá. Pero es que vos te estás yendo a pasear. El ciudadano que está acá no está paseando, el ciudadano que está acá está desplazado, está en condición de refugiado. Es más, Colombia ha firmado varios convenios con la Organización de las Naciones Unidas, con la Organización de Estados Americanos y la comunidad internacional. Ha girado grandes sumas de dinero para atender a esta población. Entonces, ellos tienen un permiso especial de permanencia que les permite o los habilita a trabajar acá. Entonces, muchos compañeros me dicen, ellos no pueden conducir sino hasta 6 meses, ¿cierto? Hay que tener claro que hay una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, creo, que habilita que ellos se identifiquen aun cuando tengan el pasaporte vencido, porque infortunadamente estos señores no pueden regresar a su país de origen. Entonces, yo frente al tema, y es un concepto muy personal, no es lo mismo un turista o persona en tránsito
como lo menciona el artículo 25, a una persona en condición de refugiado en Colombia. Yo en eso tengo claro que hay un vacío enorme. Entonces, yo siempre aconsejo, tengan cuidado con esta población. Tengamos cuidado con esta población. No es lo mismo yo ser refugiado a ser un turista, muchachos. Eso pues se los dejo ahí como mensaje. No, es desde mi parte personal y principio. No, políticamente no quiero meterle el cuento a esto, pero simplemente para que cada uno actúe conforme a lo que piensa. Listo, ya. Entonces las licencias extranjeras, compañeros, para que tengan claridad, tiene una vigencia de 6 meses, habilitan a su titular para que se identifique con el pasaporte, cédula de extranjería, y que nosotros los colombianos en ningún momento podremos presentar, independiente de que tengamos doble nacionalidad, la licencia del país que nos acogió. Artículo 22, Ley 43, sí señor, Ley 43. Ley 43 del año 93, del año 1993, artículo 22, léanlo muchachos, es importante que tengamos ese sustento legal al momento de que un ciudadano colombiano con doble nacionalidad nos argumente esta situación. Por último, y para terminar la charla muchachos, para terminar la conferencia, la charla, nos vamos a centrar en el artículo 26. Artículo 26 del Código Nacional de Tránsito, sí, el artículo 26. El artículo 26 de nuestro Código Nacional de Tránsito nos habla de causales de suspensión y cancelación de la licencia de conducción. Causales de suspensión y cancelación de las licencias de conducción, sí, así efectivamente nos dice. Causales de suspensión y cancelación. Hay 4 causales de suspensión, ¿sí?, que la llaman primera parte en una sentencia de la Corte. Esa es la primera parte del artículo 26. Y hay 7 causales de cancelación. 7 causales de cancelación de las licencias de conducción. ¿Listo? Mucho cuidado a lo que vamos a hablar. ¿Listo? Mucho cuidado a lo que vamos a hablar, compañeros, relacionado con ese tema de las causales de suspensión y cancelación de la licencia de conducción. Vuelvo y repito. 4 causales de suspensión, 7 causales de cancelación. 7. Estas causales fueron modificadas por la sentencia C428. Sentencia C428 del año pasado, del 2019. Esa sentencia C428 la vamos a resumir. La vamos a resumir de la siguiente manera. Mucho cuidado. La sentencia C428 dice que acogiéndose a los principios de legalidad y unidad de materia, dejó sin piso el numeral tercero, cuarto, no lo recuerdo bien, numeral cuarto, el numeral cuarto de la primera parte de las causales de suspensión, que decía que si un ciudadano conducía vehículos de servicio particular, que prestaba servicio público en un vehículo particular, el famoso Dinamarca 12, D12, a este ciudadano le podía incurrir, la autoridad administrativa, el organismo de tránsito, la autoridad de supervisión, podía suspenderle la licencia de conducción. ¿Ya? La primera vez. Y la segunda vez, cancelación, si reincidía. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional en la sentencia C428? Que ese numeral 4 y abocando el principio de legalidad quedaba sin piso. ¿Por qué? Porque decía que había una suspensión, pero no dijo de cuánto tiempo. Entonces, muy claramente la ministra de Transporte el año pasado, cuando estábamos hablando del tema de Uber y cuando crearon un escuadrón especial para atacar la informalidad y la ilegalidad, creo que era Escuadrón el nombre, no recuerdo bien el nombre, hablaba claramente que los organismos de tránsito se le iba a hacer seguimiento por cuanto no suspendían las licencias de conducción a los conductores que incurrían en esa falta. Entonces es importante, señores agentes de tránsito, compañeros, organismos de tránsito, que
entendamos que en este momento no hay sanción de suspensión para quien presta servicio público en un particular. Suspensión quedó por la sentencia C428 derogada, fue declarada inexequible. ¿Listo? Muy bien. Y frente a los siete numerales de la segunda parte del artículo 26 del Código Nacional de Tránsito, única y exclusivamente dejó vigente, creo que por allá se engancharon en las discusiones, ¿cierto? Bueno, esto es apasionante. Lo importante es que hagamos las discusiones de una manera respetuosa. Todos tenemos conceptos diferentes. Lo importante es la ley. El ordenamiento colombiano en ocasiones deja muchos vacíos, pero muchachos, así funciona. Hay que sacarnos de la cabeza el concepto personal, aun cuando hay normas que no nos pueden gustar. Por ahí yo hablaba en estos días con un compañero también y le decía: vea, hermano, en Colombia no existe la cámara de gas, no existe la pena de muerte para que envíe una norma de tránsito. Usted quisiese, pero no la hay. Hay un límite. El Estado tiene un límite en el ius poniendi, o sea, en el régimen sancionador. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Entonces, en la segunda parte del artículo 26, donde hablamos de la resolución de la ley 769, artículo 26, y reiterando la sentencia C428, hay que tener claridad, muchachos. 7 numerales de cancelación, 7. Pero la C428 dejó solo vigente una: la reincidencia del infractor al incurrir en la conducción de vehículos en estado de embriaguez. ¿Y por qué dejó vigente solo ese numeral y los otros 6? Alberto, ¿y qué pasó con los otros 6? Los otros 6 vuelven a su sanción anterior, 3 años. Quiere decir esto, que única y exclusivamente por mandato constitucional, la reincidencia de la conducción de vehículos en estado de embriaguez llevará a que se establezca un límite de 25 años para que el ciudadano pueda volver a obtener una nueva licencia de conducción. 25 años. Luis Alberto, ¿y qué pasa con los otros 6 numerales? 3 años. Quedan con 3 años como lo establecía la legislación anterior. Entonces, compañeros, ya hemos llegado como a 50 y punto de minutos acá en esta capacitación, hablando única y exclusivamente de las licencias de conducción. Espero que de esta charla, esta conferencia, nos haya servido, nos retroalimente enormemente. Compártanla, les ruego el favor de que la compartan para que llegue a más ciudadanos, a más compañeros, y de esa manera podamos generar conocimiento, discusión, crítica, y podamos, los invito, resolución 3245, decreto 1500, resolución 1500, resolución 1208, ley 43 del 93, artículo 22, los colombianos con doble nacionalidad, Gerson, Juan Carlos, Wilson, muy bien. Quiero agradecerle enormemente a todos mis compañeros a nivel nacional que se toman el tiempo de escuchar esta conferencia. Juan Carlos Parra, por abrirnos el espacio. Créanme que lo hacemos de todo corazón, la idea es todos los días mejorar, estudiar cada día más, no irla a embarrar en la calle, muchachos. No, si tenemos dudas de un procedimiento, pregunte, investigue, sepa quién le pregunta. Eso también hay que hacer claridad, porque el tuerto no puede dejarse guiar por el ciego, muchachos. Yo creo haberme hecho entender. Listo, busquen las personas que ustedes conozcan como inquietas de la norma. Una omisión o una extralimitación nos puede llevar, muchachos, a un proceso, pero no hablemos de un proceso disciplinario. A mí en muchas ocasiones la sentencia C428, como lo dice por acá el compañero Freddy Díaz, es porque no hay unidad de materia. La ley 1696, que fue la que estableció los 25 años, la ley 1696 determinó, su título lo dice, sanciones o disposiciones administrativas y penales para la conducción de vehículos en estado de embriaguez.
Entonces no podríamos, entonces la materia era embriaguez, no podíamos utilizar los 25 años para las otras causales porque se pierde la unidad de materia, y eso lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C428, compañeros, para que la tengan bien clara. Entonces vuelvo a la otra parte, compañeros. Déjense guiar, investiguen, estudien. No tengo nada contra nadie, ni contra los organismos, muchachos, ni no. Pero sí me entristece que algunos compañeros que, tristemente, portan nuestro uniforme y más desenfocados y más perdidos que el hijo del Limber, porque algunos lastimosamente no tuvimos nuestra certificación de la mejor manera, no actualizamos, no estudiamos. Entonces la invitación es a estudiar todos los días. Ese uniforme azul, hermoso, de agente de tránsito, obliga a que todos los días tengamos que estudiar. Por ahí me decía un compañero: Alberto, a mí no me gusta leer, hermano. Mi hermano, estamos en la profesión equivocada y no lo vayas a tomar a mal. Tienes que enriquecerte con la lectura, porque nosotros tenemos que ver con código penal, código de procedimiento penal, código civil, código laboral, código de tránsito, el código de tránsito, y nos acostamos con una norma, mañana tenemos otra. ¿Listo, compañeros? Entonces espero haber podido aportarles, y vamos a seguir en este ciclo de conferencias, si ustedes a bien lo desean. Y muchas gracias por dejarme llegar, y seguimos en contacto. Excelente trato al usuario, profesionalismo y honestidad, prudencia, cortesía y honestidad, como dicen los compañeros del Valle. Feliz noche para todos. No olviden compartir el video para que llegue a muchas más personas, y de esa manera nos podamos enriquecer mucho más. ¿Listo? Feliz noche para todos, se les quiere.